Historia universal, capitalismo y socialismo. Índice. Bloques de poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 a 1991, surgió una rivalidad económica, política e ideológica. Principalmente Estados Unidos y Rusia eran quienes disputaban el dominio, creando un mundo bipolar. Estados Unidos hacía crecer su influencia capitalista en países de la Europa occidental como Inglaterra, Francia, Bélgica, Grecia, España e Italia, incluso en países como Japón y Corea del Sur. La Unión Soviética extendió su influencia comunista sobre Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania y Hungría. Incluso tuvo dominio sobre algunos países como Corea del Norte y Afganistán en Asia y África. La Guerra Fría. La Guerra Fría se define como el enfrentamiento entre las principales potencias capitalistas y socialistas. Estados Unidos promovía principalmente la libertad y justicia, lo cual se propuso el objetivo de disminuir el comunismo. De aquí surge la doctrina Truman por parte de Estados Unidos, que buscaba evitar la expansión comunista en Europa occidental. También surge el Plan Marshall, donde Estados Unidos asumía el compromiso de aportar fondos económicos para reconstruir países como Alemania, Francia e Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, que terminaron devastados. También surge el Mercado Común Europeo. La Unión Soviética consolidó su desarrollo industrial así como sus avances científicos y tecnológicos para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. La Revolución China y la Revolución Cubana fueron grandes expresiones que representaban al bloque comunista, pero cuando China impuso su autonomía, es decir, su Revolución China, se deslindó de la Unión Soviética. Cuando hablamos de Guerra Fría, no solamente hablamos de misiles y todo eso, también hablamos sobre la lucha por un dominio científico y tecnológico, que recibe el nombre de carrera espacial, donde la Unión Soviética fue quien logró poner en órbita a un astronauta alrededor de la Tierra, llamado Yuri Gagarin, en 1961. Pero años después, en 1969, Estados Unidos fue quien logró un verdadero alunizaje, lo que representó una victoria para Estados Unidos en el ámbito científico. Y te preguntarás cuál fue el evento más feo o más pesado. Fue en Cuba en 1962, donde la Unión Soviética intentó la instalación de una base nuclear cerca del territorio estadounidense, y el gobierno de Estados Unidos desplegó sus misiles contra la Unión Soviética, llamándolo Crisis de los Misiles. Un acontecimiento fue la perestroika o reforma económica, practicada por Mikhail Gorbachev, con el propósito de una nueva estructura interna de la Unión Soviética. También la apertura de fronteras entre Austria y Hungría provocaron la caída del muro de Berlín en 1989. Estos fueron algunos acontecimientos que provocaron la caída del bloque de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Estos son algunos acontecimientos más sobresalientes de la Guerra Fría. Aquí tenemos un resumen de 1945 a 1991. Tenemos por el lado izquierdo Estados Unidos y el derecho a la Unión Soviética. Estados Unidos representa al bloque capitalista y el otro lado comunista. En Estados Unidos sabemos que se extendió sobre la Europa occidental. Su plan ideológico o sus ideas fue la doctrina Truman, que representaba la libertad y justicia. En economía tenemos el Plan Marshall. Es un financiamiento económico de Estados Unidos para la recuperación de países en la Europa occidental. Y sus alianzas militares, que por parte de Estados Unidos tiene la OTAN, es un bloque armado de la Europa occidental, y Estados Unidos es el líder. En la Unión Soviética se extendió sobre la Europa del Este. Su plan ideológico fue Comintern. Era una dictadura que se basaba más en la oposición al capitalismo, o sea, contra Estados Unidos.
En su economía tenía la Comecon. Es un comité de mutuo apoyo entre naciones comunistas. En sus alianzas militares tenemos al Pacto de Varsovia, también una alianza entre varios países de la Europa del Este, y su líder es la Unión Soviética. Lucha de liberación nacional en África y Asia, descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. En África y Asia comenzó una etapa de descolonización, lo que ocasionó el nacimiento de países soberanos. Filipinas obtuvo su independencia en 1946 y Corea en 1948. Birmania, Camboya, Malaya e Indonesia surgen como estados en 1948 y 1949. La India era colonizada por Reino Unido. Mahatma Gandhi impulsó una lucha pacifista, logrando su independencia e incorporación a las naciones británicas. Mahatma fue asesinado por Nathuram Godse en 1948. La verdad no recuerdo por qué. Creo fue porque traía ideas religiosas que no le gustaban a Nathuram Godse, por lo cual lo mató. En China, la industrialización fue algo que fortaleció a la clase obrera. Tenemos a nuestro héroe Mao Zedong, quien dio inicio a su revolución de China. Y también tenemos a Chiang Kai-shek, el villano, que representaba el nacionalismo, y comenzó el feudalismo en 1926. Mao impulsó su movimiento al frente del Ejército Rojo, el cual fundó la República Comunista de China en 1931, generando una guerra civil entre el comunismo y el nacionalismo. En 1949, Mao funda la República Popular de China y Chiang Kai-shek fundó en la isla Formosa a la República Nacional de China, Taiwán. El bando comunista, o sea, el bando de Mao, fue quien ganó en 1949, y así la Revolución de China en 1949. Otros movimientos ocurridos en Asia son que la liberación de colonias francesas. En 1959, Vietnam del Norte y del Sur se unen tras muchas peleas de separación. Entre 1965 y el 73, Estados Unidos invadió Vietnam, obteniendo grandes pérdidas de tropas y se retira. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Entre 1954 y 1977, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, tres grandes protagonistas de la OTAN, en coordinación con Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia, crearon un bloque del sureste asiático, llamándolo Organización del Tratado del Sureste Asiático, SEATO, para evitar la expansión del comunismo en China, Corea y Vietnam. En África, algunos movimientos fueron que Ghana fue el primer país en obtener su independencia. En 1956, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, nacionalizó el Canal de Suez. La década de los 60 se distingue por el auge de la libertad en todo el continente africano. En 1963, Argelia deja de ser una colonia francesa. En los inicios de los 70, gran parte del continente africano ya era libre. Sin embargo, las guerras tribales y pobreza siguieron golpeando a estos países, a pesar de que ya estaba clamada la independencia. Ahora vamos con las preguntas. Alianzas militares con fines defensivos que se formaron como consecuencia de la rivalidad entre la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América durante la Guerra Fría. A. La OTAN y la ONU. B. La ONU y el Pacto de Varsovia. C. El OMC y la OEA. Y D. El Pacto de Varsovia y la OTAN. Y la respuesta correcta es D, el Pacto de Varsovia y la OTAN. Una característica de la Guerra Fría fue A. Desarrollar un conflicto entre dos países sin repercusiones en otras regiones del mundo.
B. Propiciar la carrera armamentista entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. C. Fomentar una economía global con perspectiva capitalista. O D. Legalizar el uso de armas nucleares en guerras posteriores a 1945. Y la respuesta correcta es B. Propiciar la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Bajo el liderazgo de la Unión Soviética se identifica a la OTAN, B. la Unión Soviética, C. el Pacto de Varsovia o D. la Doctrina Truman. Y la respuesta correcta es C. el Pacto de Varsovia. Y bueno amigos, eso es todo, espero les haya servido y me hayan entendido. No olviden seguir a las redes sociales que están abajo en la descripción, Facebook e Instagram. Tampoco no olviden dejar su me gusta y suscribirse para más contenido. Y bueno, eso es todo, así que chao.